A continuación voy a hacer la presentación del trabajo exposición entregable 1, semana 4, Educación Intercultural y de Género, Doctorado en Educación, Magíster Gonzalo Pérez Rincón, presentado al doctor Jorge García Villanueva, 28 de septiembre de 2024. Una breve introducción. Actualmente en la institución educativa María Mercedes Méndez, en Villavicencio, Meta, Colombia, se han presentado situaciones de mucha agresividad de manera constante y se están aumentando las agresiones en cuanto a agresión física, psicológica, bullying, ciberbullying. Y pues se entiende que hay muchas familias que vienen desplazadas por la violencia a causa del conflicto armado entre grupos subversivos, paramilitares, BACRI, narcotráfico y microtráfico. La institución es un megacolegio de carácter público, se encuentra ubicada en un sector estrato 1. Se pretende con la implementación de esta propuesta introducir una serie de conocimientos, de elementos, estrategias y herramientas que permitan disminuir los altos porcentajes de agresividad de los estudiantes que manifiestan constantemente formas de agresión y afectando la sana convivencia. El objetivo se busca implementar un programa de capacitación que fortalezca la convivencia de los estudiantes con el propósito de minimizar situaciones de agresión escolar, garantizando los derechos de la población desplazada. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se ha realizado una indagación de literatura previa donde tenemos que, según el Laboratorio de Economía y Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, menciona que en el informe del 87, tras las huellas del conflicto en Colombia, impacto en el rendimiento educativo 2015-2022 a febrero de 2024, se encuentran algunos elementos importantes. A partir del acuerdo firmado de paz en el año 2016 entre las Fuerzas Armadas y los actores como el gobierno, se entendió que la violencia relacionada con el conflicto armado ha encontrado nuevas formas de impactar en diferentes zonas del país. Es así como Human Rights Watch en 2022, la población civil de varias regiones del país sigue sufriendo muchos abusos a raíz de el conflicto armado y se cometen todavía abusos de miembros del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de la FARC y algunos sucesores del paramilitarismo. Todo esto se ve implicado la escuela como actor de paz. En el 2021, un año en el que aumentaron los asesinatos, las masacres, desplazamientos forzados, y a la fecha este fenómeno continúa. Entonces, acá es importante tener claro que este desplazamiento forzado es el que ha generado una situación de mala convivencia en la escuela. No necesariamente tiene que ser eso, sí, pero sí son consecuencias de lo que estamos viviendo. Todo este proceso de desplazamiento lo viven los niños, niñas, adolescentes, jóvenes de las instituciones educativas. Estos niños llegan a grandes ciudades donde se ubican en barrios o comunas en condiciones de confinamiento y quienes reciben a los niños, tanto víctimas del conflicto como victimarios. Importante mencionar que el conflicto armado en Colombia se acentúa mucho la inequidad en el acceso a la educación, debido a que las familias se ven afectadas permanentemente porque tienen que dejar sus hogares. Que todo conflicto genera inestabilidad en el núcleo familiar, lo cual afecta la cotidianidad educativa de los estudiantes, puesto que estos rasgos de violencia permanecen ahí y se identifican en diferentes miembros de la comunidad educativa. Se altera la asistencia escolar de los niños, niñas entre 12 y 17 años de edad, lo cual disminuye significativamente en el municipio de Recepción. También es probable que estos jóvenes deban abandonar sus estudios, puesto que ingresan a un mercado laboral con el fin de hacer parte importante del apoyo de la economía. Y la asistencia educativa disminuye más o menos en un 74.3% en el origen y al 68.3% en la recepción. Los niños llegan al colegio con un sinnúmero de situaciones, llegan desorientados, hay un choque cultural entre los valores y las costumbres que traen de su lugar de origen, las mismas necesidades básicas aquí en su sitio de recepción no son resueltas, se presentan muchas complicaciones. Y muchos niños llegan con unas costumbres y unos valores autóctonos
cuando llegan a la ciudad, esta les daña todo ese pensamiento, todos esos valores, según Lazo Toro 2013. Cuando el niño llega a la ciudad, tiene que crear una coraza. Esta coraza es la que le permite protegerse del medio. Esa coraza es la que hace estar en la ofensiva y a la defensiva para poder subsistir. Lazo Toro 2013. Conclusiones, el conflicto armado en Colombia es el que ha generado el desplazamiento hacia las grandes poblaciones en centros poblados, lo cual ha desestabilizado la armonía familiar y que se tenía en sus lugares de origen y por consiguiente, pues las consecuencias es que se afectan los estados de ánimo de los integrantes. Muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se han visto afectados de manera inmediata, puesto que son sustraídos del sitio de origen y son llevados a centros poblados donde se encuentran con una cantidad de situaciones que afectan su comportamiento. Y como lo dice Toro, las situaciones que ellos vienen de un lugar de maltrato, donde van a llegar después a la institución y allí van a ser estigmatizados, van a estar señalados, vuelven a ser maltratados y muchos de sus derechos se vuelven a vulnerar. Lo que importa aquí es que mediante mecanismos de sensibilización y otorgamiento de herramientas, pues podamos favorecer esa convivencia y que mejore respecto a la propuesta que tenemos de trabajo para con los niños de la institución educativa María Mercedes Méndez. Algunas referencias bibliográficas tenemos Ibáñez Velázquez, 2008, El impacto del desplazamiento forzado en Colombia, condiciones socioeconómicas de la explosión, población desplazada, Laboratorio de Economía de la Educación, Pontificia Universidad Javeriana, 2023, informe número 87, tras las huellas del conflicto en Colombia, Lazo Toro, cuando se vive el desarraigo, educación y desplazamiento forzado, una mirada desde el distrito de Agua Blanca, Cali, Colombia. Gracias, muy amables. Buenas noches. A continuación voy a hacer la presentación del trabajo semana 4, exposición entregable 1, mapa conceptual y ensayo. Unidad 2, a la doctora María Guadalupe Betia Buccelli, evaluación institucional, doctorado en educación. Magiter Gonzalo Pérez Rincón. A manera de introducción, el trabajo se explica el concepto de calidad y cómo la calidad influye en las instituciones educativas. A partir de esta se hace un breve relato sobre la importancia de la evaluación en las instituciones educativas, partiendo de la elaboración de un mapa conceptual que será el derrotero para afianzar conceptos. Se parte para indicar de todo lo que es una institución educativa, cómo se deben llevar los diferentes mecanismos conducentes a evaluar la calidad de la educación que se imparte y siempre teniendo presente los contextos con los que se cuenta en el interior de la organización para de esta manera partir de un diagnóstico real que se emplee y de ahí generar un buen plan de mejoramiento y de esta manera solventar las falencias encontradas. La autoevaluación institucional, un fabuloso proceso para mejorar la calidad de la educación. Magister Gonzalo Pérez Rincón. Hablar de calidad de la educación es muy reiterante e importante, puesto que se resalta que siempre se emplean métodos para realizar la evaluación y que podamos expresar o dar un concepto. Es importante reconocer que a través de los tiempos los mecanismos de evaluación han sido muy diversos y dependiendo de las épocas también han fluctuado porque de acuerdo a la época es que se generan estos mecanismos de evaluación. Si vamos a una época más reciente, vemos que estos mecanismos cambiaron y lo que buscamos es que estos procesos sean interesantes en el sentido de que se pueda involucrar aspectos de economía, de políticas implementadas en el momento y de acuerdo a estos requerimientos, tener claro el contexto tanto municipal como departamental, nacional y mundial. Retomando palabras de Monarca, 2018, en la evaluación se emplean muchas metodologías y muy diferentes, pero se debe tener presente que estas no deben centrarse solo en promocionar aspectos relacionados con la calidad de la educación o dirigidos hacia la meritocracia, sino que también se debe correlacionar en estas evaluaciones la equidad, puesto que es un proceso evaluativo
importante y es para el mejoramiento. Y al no tener en cuenta la equidad en la evaluación, pues quedaría incompleto este proceso. América Latina es interesante en el sentido de que la calidad educativa refleja una gran brecha cuando hablamos de equidad y de acuerdo a esto, por razones como la misma geografía, no permite que las instituciones educativas sean evaluadas o tengan las mismas características, lo cual las hace muy diferentes y ubicadas a su vez en contextos muy diversos. Por lo anterior, las formas y mecanismos que se aplicarían allí son procesos evaluativos muy diferentes y muy complementarios de acuerdo al contexto y a las características específicas de la región. Si hablamos de evaluación, vamos a tomar un ejemplo claro, lo que se hace más de 20 años, el informe Delors en cuanto a la educación encierra un tesoro, 1996. Para UNESCO, la calidad de educación habla de resolver una pregunta muy importante, es qué hacer para que las políticas educativas alcancen el objetivo de una enseñanza a la vez de calidad y equitativa. Entonces aquí la UNESCO en su informe destaca la importancia de la equidad y la calidad en la educación, haciendo énfasis en políticas educativas y que sean aplicadas en pro de ser más asequible a las poblaciones menos favorecidas y que en verdad la educación llegue a todos los lugares, a todos los sitios y que las personas puedan tener acceso a esta disminuyéndose la brecha de inequidad. Además de esto, se busca que sea una educación básica, realmente de calidad y pertinente con lo que se propone para alcanzar un mayor desarrollo de las regiones. De esta manera poder enfrentar los desafíos que rige a nivel mundial en cuanto a procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día lo que se pretende también es capacitar o debemos tener presente la capacitación en los docentes en muchos aspectos fundamentales para que se alcance una mayor cualificación eh, concerniente o conducente a mejorar las prácticas educativas en el interior del aula y fuera de esta y que sean muy acordes con la tecnología actual. Se descuida también muchas condiciones de trabajo para los docentes, las cuales deben ser eh, reiteradas y mejoradas porque los docentes se han visto con sobrecarga y lo que se busca es que se lleve un buen equilibrio mental en pro del desarrollo de las actividades cotidianas que demanda la labor docente. Entonces se busca mejorar la parte laboral. El mapa conceptual tenemos lo siguiente. La evaluación es importante en el ámbito educativo porque debemos tener en cuenta inicialmente que es un proceso sistemático y muy continuo, donde se busca una mayor eficacia, una mayor eficiencia, que garantice equidad y que garantice pertenencia. Si hablamos de eficacia, tenemos que relacionar objetivos y rendimiento de alumnos, que buscamos una mejora escolar. En eficiencia se busca es alcanzar los logros de los resultados y replantear los currículos de acuerdo al logro obtenido y a estos podemos tener en cuenta que debemos replantear esos currículos en pro de mejorar. En cuanto a equidad, se busca un sistema educativo más incluyente, que llegue mucha población y que la población dispersa y que no tiene acceso a la educación lo logre. Y no buscamos seguir favoreciendo la discriminación, entonces no aceptamos la discriminación. En la pertenencia, el currículo debe ser contextualizado de acuerdo a lo que también está exigiendo las políticas, pero también no descuidar el contexto donde está ubicada la institución y debe ir correlacionado para que ese currículo esté muy compenetrado con el plano educativo institucional y deben ser plenamente adaptados al contexto. A manera de conclusión, la evolución de los procesos evaluativos en las instituciones educativas a través de los tiempos ha permitido que la educación mejore en diversos aspectos y lo cual favorece las prácticas de enseñanza y aprendizaje. La autoevaluación de las instituciones educativas actualmente ha conllevado a que se trabaje más en equipo, que se propongan cronogramas de trabajo colaborativo en pro de alcanzar mejores objetivos y la organización
promover en el interior de ella un buen ambiente laboral con el objetivo de alcanzar mayores criterios de calidad educativa. Toda evaluación pretende mejorar aspectos desconocidos de la organización por los cuales no se evidencian grandes avances y que al ser detectados permitirá que se generen propuestas novedosas de cambio en pro del aprendizaje. Algunas referencias bibliográficas tenemos a Monarca H. 2018, Calidad de la Educación en Iberoamérica, Discursos, Políticas y Prácticas, Rodríguez, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Evaluación de Centros y Profesores, Lucas, Evaluación Educativa y Spawoski, la Evaluación Institucional, Tejiendo Tramas. Gracias, muy amables.